La bondad es una virtud que refleja la propia naturaleza de Dios. Es un fruto del Espíritu, una señal de aquellos que caminan con Él. La Biblia nos enseña a amar a nuestros prójimos, a mostrar compasión, a cuidar a los débiles y a ser una luz en un mundo oscuro. Pero, aunque la bondad es divina, el discernimiento es necesario. No todos los que se acercan a nosotros con las manos abiertas tienen corazones puros. No todos los que buscan nuestra bondad tienen buenas intenciones. Y si no somos cuidadosos, nuestra bondad puede ser mal utilizada, nuestra compasión explotada y nuestro amor dado por hecho por aquellos que no lo valoran. Jesús mismo fue la personificación del amor y la gracia. Él sanó a los enfermos, acogió a los marginados y perdonó a los pecadores. Pero nunca fue ingenuo. Vio a través de la hipocresía de los fariseos, discernió los motivos de las multitudes y no se entregó a aquellos que solo lo seguían por lo que él podía darles. Conocía los corazones de los hombres. Sabía que, mientras algunos buscaban genuinamente la verdad, otros solo querían manipular, engañar y aprovecharse. Su bondad nunca estuvo exenta de sabiduría. Su compasión nunca estuvo sin discernimiento. Muchos de nosotros hemos sido enseñados a ser amables con todos, a dar sin cuestionar, a decir siempre que sí, a no rechazar a nadie. Pero esa no es la bondad bíblica. Eso es complacer a las personas. Y complacer a las personas agotará tu espíritu, te robará tu alegría y te dejará exhausto, cargando con pesos que nunca debiste llevar. Hay una diferencia entre ser amable y ser utilizado. Hay una diferencia entre amar a las personas y permitir que te manipulen. Cuando el enemigo quiere destruir a una persona, rara vez lo hace a través de un ataque directo. Envía personas que se aprovecharán de tu bondad, que te drenarán emocional, espiritual e incluso financieramente. Envía personas que jugarán el papel de amigo, pero cuyo único objetivo es beneficiarse de tu generosidad. Por eso es necesario el discernimiento. Estás llamado a amar, pero no estás llamado a ser ciego. Estás llamado a ser compasivo, pero no estás llamado a ser un felpudo. Estás llamado a ayudar a los demás, pero no estás llamado a habilitar la irresponsabilidad. Jesús dijo a sus discípulos: «Sed astutos como serpientes e inocentes como palomas». Esto significa que, aunque debemos tener corazones puros, también debemos tener mentes agudas. Debemos ser amables, pero no crédulos. Debemos ser amorosos, pero no tontos. Hay momentos en los que decir no es lo más amoroso que puedes hacer. Hay momentos en los que alejarte de una relación tóxica es la decisión más piadosa que puedes tomar. Hay momentos en los que retener tu bondad hacia alguien que se niega a cambiar es un acto de sabiduría, no de crueldad. Algunas personas no quieren ayuda, quieren control. Algunas personas no buscan amistad, buscan ventaja. Algunas personas no aprecian tu bondad, la esperan. Y si continúas dándola sin discernimiento, te encontrarás vacío, agotado y alejado del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús no sanó a todos, no respondió todas las preguntas, no le dio a todos lo que querían. Dio lo que se necesitaba, cuando se necesitaba, y a aquellos cuyos corazones estaban abiertos para recibirlo. Mira tu propia vida. ¿Hay personas que solo te llaman cuando necesitan algo? ¿Hay relaciones en las que siempre das, siempre sacrificas, siempre te vacías, pero no recibes nada a cambio? ¿Estás diciendo constantemente que sí, incluso cuando tu corazón te dice que digas no? Esto no es lo que Dios quiere para ti. La verdadera bondad está basada en la sabiduría. El amor verdadero opera dentro de límites, y el verdadero discernimiento te permite ver más allá de las palabras y adentrarte en las intenciones del corazón. Dios te ha dado un llamado, te ha asignado una misión. Pero si te pasas el tiempo intentando complacer a todos,
tratando de estar disponible para todos, intentando satisfacer cada necesidad que se te presenta, nunca lograrás cumplir lo que Él tiene planeado para tu vida. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es decir no. A veces, lo más divino que puedes hacer es establecer un límite y mantenerlo firme. El mundo te dirá que el amor significa nunca rechazar a nadie, pero la palabra de Dios te dice que guardes tu corazón. El mundo te dirá que la bondad significa dar a todos los que piden, pero la palabra de Dios te dice que seas un buen administrador de tu tiempo, tus recursos y tu energía. El mundo te dirá que ser una buena persona significa sacrificar tu bienestar por el bien de los demás. Pero la palabra de Dios nos enseña que incluso Jesús se retiraba de las multitudes para orar, descansar y estar a solas con el Padre. Si Jesús puso límites, ¿por qué no deberías tú? Si Jesús se apartó de las personas que solo querían usarlo, ¿por qué no deberías hacerlo tú? Si Jesús sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar y cuándo retener, cuándo sanar y cuándo dejar ir, ¿por qué no deberías hacerlo tú? La bondad es divina, pero el discernimiento es necesario. Jesús caminó por esta tierra como el ejemplo perfecto de amor, gracia y bondad. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y acogió a aquellos que la sociedad había rechazado. Su corazón estaba lleno de compasión por los perdidos y los quebrantados, y demostró el amor de una manera que nadie había visto antes. Pero aunque Jesús era bondadoso, no era pasivo. Aunque era misericordioso, no era débil. Aunque daba libremente, también ponía límites. Muchas personas piensan que la bondad significa decir siempre que sí, siempre estar disponible y nunca rechazar a nadie. Pero Jesús no vivió de esa manera. Estaba plenamente comprometido con su misión y no permitió que las demandas de las personas lo distrajeran del propósito que su Padre le había dado. Hubo momentos en los que se apartó de las multitudes, momentos en los que se negó a hacer milagros bajo demanda, y momentos en los que confrontó a las personas con la verdad, incluso cuando eso los ofendía. Su bondad no estaba impulsada por la aprobación de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Los evangelios nos cuentan que grandes multitudes seguían a Jesús a donde quiera que iba. Venían a Él con sus necesidades, sus enfermedades, sus deseos de milagros. Pero a pesar de las multitudes que lo rodeaban, Jesús a menudo se retiraba. Se apartaba a lugares solitarios para orar. Se tomaba tiempo para estar a solas con su Padre. No permitía que las expectativas de las personas controlaran su agenda. Sabía que su fuerza venía de la comunión con Dios y priorizaba eso por encima de cualquier otra cosa. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba establecer límites para descansar y orar, ¿cuánto más los necesitamos nosotros? También hubo momentos en los que Jesús se negó a interactuar con aquellos que tenían corazones endurecidos. Los fariseos a menudo intentaban atraparlo con sus preguntas, distorsionando sus palabras en un intento de desacreditarlo, pero Jesús no se dejaba engañar. Respondía cuando él elegía hacerlo, y permanecía en silencio cuando sabía que sus intenciones no eran puras. No perdía tiempo discutiendo con aquellos que no deseaban la verdad. Su bondad no significaba tolerar la manipulación ni permitir que los demás dictaran su misión. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Jesús establecía límites se dio en sus interacciones con aquellos que lo seguían. Cuando un joven rico se acercó a Jesús, ansioso por obtener la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera. El joven se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza. Jesús no corrió tras él, no rebajó el estándar, no intentó convencerlo de quedarse. Jesús extendió la invitación, pero cuando el hombre la rechazó, lo dejó ir. Jesús también puso límites con los más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus propios discípulos,
Intentó reprenderlo y disuadirlo de ir a la cruz. Jesús respondió con firmeza: «Apártate de mí, Satanás». Él reconoció que incluso aquellos que lo amaban podían ser usados para desviar su propósito. No permitió que los lazos emocionales lo apartaran de su misión. Otro ejemplo lo encontramos cuando Jesús visitó su pueblo natal, Nazaret. Allí, la gente lo miraba con escepticismo. Habían crecido con él, lo conocían desde niño, y no podían aceptar que él fuera el Mesías. Debido a su incredulidad, Jesús no realizó muchos milagros en ese lugar. No se impuso en un lugar donde la gente se negaba a creer. Optó por ir a otros lugares donde los corazones de las personas estaban abiertos. Su bondad no implicaba quedarse donde no era bienvenido. Incluso en su sacrificio más grande, Jesús demostró que tenía límites. Cuando se encontraba frente a Pilato, acusado injustamente y burlado, no se defendió. Permaneció en silencio, eligiendo someterse a la voluntad de su Padre en lugar de ceder a las demandas de la multitud. Él conocía su propósito y no permitió que los demás decidieran cómo debía cumplirlo. Su bondad nunca fue una debilidad, sino más bien un poder bajo control. Con demasiada frecuencia, las personas confunden la bondad con una disponibilidad infinita. Creen que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca rechazar a nadie, nunca alejarse de situaciones tóxicas. Pero Jesús nos mostró un ejemplo diferente. Él amaba a las personas, pero no permitía que sus expectativas lo controlaran. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Habló la verdad, pero no forzó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo? Si Él supo cuándo alejarse, cuándo callar y cuándo decir no, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? La bondad es un reflejo del amor de Dios, pero debe ser guiada por la sabiduría. Jesús fue amable, pero puso límites. No todo el que te sonríe tiene tus mejores intereses en mente. No todo el que extiende una mano lo hace por amor. El mundo está lleno de personas cuyas intenciones no son puras, cuyas palabras no coinciden con sus corazones y cuyas acciones están motivadas por deseos egoístas. Por eso, el discernimiento es esencial. La Biblia nos advierte una y otra vez que debemos estar alerta, ser sabios, probar los espíritus y guardar nuestros corazones contra el engaño. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no se entregó a todos. El Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él debido a los milagros que realizó. Pero Jesús no se comprometió con ellos porque sabía lo que había en sus corazones. Él entendía que algunos lo seguían por razones equivocadas. Algunos querían usarlo para su propio beneficio. Algunos solo buscaban su poder, pero no deseaban una transformación genuina. Hubo quienes fingieron estar con él, pero en realidad estaban en su contra. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso se sentó a su mesa. Sin embargo, al final lo traicionó por 30 piezas de plata. Judas parecía un discípulo, actuaba como un discípulo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lo siguió, pero sus intenciones nunca fueron puras. Buscaba ganancia personal más que devoción genuina. Los fariseos, los líderes religiosos de la época, hablaban palabras elocuentes sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Mostraban una fachada de justicia, pero detrás de su apariencia religiosa se encontraba el deseo de control y poder. Trataron de conspirar contra Jesús, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque él amenazaba su posición. Fingían buscar la verdad, pero en realidad estaban buscando la manera de atraparlo. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que aparentaban. Dalila habló palabras de amor a Sansón, pero su corazón estaba puesto en traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo en manos de sus enemigos. Su amabilidad era solo una fachada.
su cariño una herramienta para manipular. No todos los que hablan suavemente tienen un corazón suave. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que parecen hacer el bien, puede esconderse el engaño. Jesús advirtió sobre los lobos vestidos con piel de cordero, aquellos que aparentan ser inofensivos pero que en su esencia son peligrosos. Llegan con palabras halagadoras. Hacen promesas y parecen amables y dispuestos a ayudar. Pero sus verdaderas intenciones están ocultas. Buscan aprovecharse, engañar, controlar, y si no estamos atentos, si no pedimos sabiduría, podemos caer en su trampa. El mundo está lleno de personas que fingen ser lo que no son. Algunos te sonríen en la cara, pero hablan mal de ti a tus espaldas. Otros ofrecen su amistad, no porque les importes, sino porque pueden sacar algún beneficio de ti. Algunos dicen amarte, pero solo mientras les sirvas, mientras puedan obtener algo a cambio. El mayor peligro es que, sin discernimiento, no seremos capaces de verlos por lo que realmente son hasta que ya sea demasiado tarde. Por eso Jesús les dijo a sus seguidores que fueran astutos como serpientes, pero inocentes como palomas. No nos llamó a ser ingenuos. No nos dijo que confiáramos ciegamente. Nos llamó a amar, pero también a estar alerta. Nos llamó a ser amables, pero también a ser sabios. El amor no significa permitir que nos engañen. La amabilidad no significa tolerar la manipulación. Muchos han sido heridos, no porque les faltara amor, sino porque les faltó sabiduría. Depositaban su confianza demasiado fácilmente, ignoraban las señales de alerta, asumían que todos tenían el mismo corazón que ellos. Pero no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en tu vida solo para tomar, para vaciarte, para manipular. Y cuando ya han obtenido lo que querían, se van. Algunos construyen relaciones solo por interés propio. Algunos hablan de lealtad, pero no tienen la menor intención de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Incluso en las iglesias, incluso en las familias, incluso entre aquellos que dicen caminar con Dios, hay personas cuyos corazones no están en lo correcto. Algunos predican no para la gloria de Dios, sino para la admiración de los hombres. Algunos dan, no por amor, sino para que los vean. Algunos afirman seguir a Cristo, pero sus actos muestran lo contrario. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí nos llama a caminar con sabiduría. Debemos orar por discernimiento. Debemos pedir tener ojos para ver más allá de la superficie. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos que no tienen nuestro mejor interés en mente. No todos los que llegan a tu vida son enviados por Dios. Algunos son enviados como distracciones, otros son enviados como pruebas, algunos son enviados por el mismo enemigo para alejarte de tu propósito. Jesús sabía quién estaba realmente a su favor y quién estaba en su contra. Incluso cuando se disfrazaban, nunca permitió que el engaño de los demás interfiriera en su misión. No se entregó a aquellos cuyos corazones no estaban bien. Amaba a todos, pero no era ciego a la realidad de la naturaleza humana. Si Él, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más debemos nosotros hacerlo? El deseo de agradar a los demás es una trampa en la que muchos caen, a menudo sin darse cuenta. Comienza con buenas intenciones, el deseo de ser amable, de ser útil, de evitar conflictos. Pero con el tiempo se convierte en una carga que roba la paz, la alegría y el propósito de una persona. La necesidad de ser querido, de ser aceptado, de mantener a todos felices, poco a poco toma el control, llevando a una vida dictada por las opiniones y expectativas ajenas, más que por la voluntad de Dios. La Biblia advierte sobre el miedo al hombre, diciendo que es una trampa. Cuando una persona vive para agradar a los demás, queda atrapada en un ciclo de búsqueda de aprobación. Cada decisión se mide según cómo reaccionarán los demás. Cada palabra se filtra por el miedo a ofender.
Cada acción está moldeada por un profundo deseo de ser aceptado. En lugar de vivir con libertad, se convierten en esclavos de las expectativas de quienes los rodean. En lugar de seguir a Dios con todo su corazón, muchos dudan, preocupados por cómo los demás los percibirán. Incluso Jesús, lleno de gracia y verdad, no buscó agradar a todos. Él habló la verdad con valentía, aunque esto ofendiera a los líderes religiosos. Realizó milagros no para ganar popularidad, sino para revelar el poder de Dios. No cambió su mensaje para hacerlo más aceptable para las multitudes. De hecho, cuando muchos encontraron sus palabras demasiado difíciles de aceptar y se alejaron, Él no corrió tras ellos ni trató de suavizar sus enseñanzas. Se mantuvo fiel a su misión sin importar quién lo apoyara o no. Las personas que buscan agradar a los demás viven con miedo al rechazo. Evitan decir no porque no quieren decepcionar. Aceptan cosas para las que no tienen tiempo, solo para mantener felices a los demás. Se quedan callados cuando deberían hablar, temiendo que puedan ofender. Se sobrecargan, siempre dando, siempre sirviendo, siempre diciendo sí, incluso cuando están agotados y abrumados. Y al hacer esto, se pierden a sí mismos, sus propias necesidades, sus propias convicciones, su propio propósito, se convierten en algo secundario frente a las demandas de los demás. Uno de los mayores peligros de querer complacer a la gente es que lleva al compromiso. Cuando una persona está más preocupada por hacer felices a los demás que por obedecer a Dios, empieza a ceder poco a poco. Permite cosas contra las que antes se mantenía firme. Doblan sus valores para encajar. Toleran el pecado para evitar conflictos. Diluyen la verdad para no ofender. Con el tiempo, se alejan cada vez más de lo que es correcto, todo por miedo a lo que los demás piensen. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús estaban más preocupados por las opiniones de los hombres que por la verdad. La Biblia dice que muchos de ellos creyeron en Jesús, pero no lo confesaron abiertamente por temor a ser expulsados de la sinagoga. Valoraban más la alabanza de los hombres que la aprobación de Dios. Sabían la verdad, pero su necesidad de aceptación los mantuvo en silencio. Esto es lo que ocurre cuando el deseo de agradar a los demás toma control. Silencia la verdad. Debilita la convicción. Hace que una persona se preocupe más por su reputación que por su relación con Dios. Otro peligro de querer agradar a todos es que lleva al resentimiento. Una persona que constantemente intenta hacer feliz a todos, eventualmente se dará cuenta de que es imposible. No importa cuánto dé, no importa cuánto haga, siempre habrá alguien insatisfecho, y con el tiempo empieza a crecer la amargura. Se sienten no apreciados, dados por sentados, usados. Se cansan de cargar con cargas que nunca debieron cargar. Lo que comenzó como amabilidad se convierte en agotamiento. Lo que comenzó como amor se convierte en frustración. Jesús nunca llamó a sus seguidores a ser complacientes. Los llamó a ser obedientes. Los llamó a tomar su cruz y seguirlo, incluso si eso significaba perder la aprobación del mundo. Él advirtió que seguirlo traería oposición, que algunos los rechazarían, que enfrentarían críticas y persecución. Pero también prometió que aquellos que busquen primero el reino de Dios encontrarán verdadera plenitud, verdadera alegría y verdadera paz. Vivir para la aprobación de la gente es un ciclo interminable. Un día te aplauden, al siguiente te critican, un momento te aman, al siguiente te dan la espalda. Las opiniones de las personas cambian, pero Dios permanece igual. Cuando una persona elige vivir para Dios en lugar de para los demás, encuentra la libertad. Ya no siente la presión de cumplir con las expectativas de todos. Ya no lleva el peso de tratar de ser todo para todos. Pueden caminar en paz, sabiendo que su valor no está en lo que los demás piensan, sino en lo que Dios dice. El peligro de tratar de complacer a los demás es que aleja a una persona de su verdadero llamado.
Los mantiene atrapados en el miedo, distraídos por las opiniones ajenas y agotados por intentar cumplir expectativas imposibles. Pero Dios no creó a su pueblo para vivir buscando la aprobación de los hombres. Él los creó para vivir para Él. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, les dio una advertencia y un mandato. He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas palabras no fueron dichas a la ligera. Fueron un llamado tanto a la sabiduría como a la pureza, tanto al discernimiento como a la rectitud. Jesús sabía que el mundo no siempre sería amable, que sus seguidores enfrentarían engaños, oposiciones e incluso persecuciones. No les dijo que fueran ingenuos, ni les ordenó que fueran duros. Les pidió un equilibrio, una vida de agudeza espiritual y pureza moral. Ser prudentes como serpientes significa tener discernimiento. Una serpiente no se mueve sin pensar. Es cautelosa, observadora y estratégica. No desperdicia energías en luchas innecesarias, sino que sabe cuándo atacar y cuándo quedarse quieta. Jesús estaba llamando a sus discípulos a caminar por el mundo con esa misma conciencia. Sabía que habría personas que tratarían de engañarlos, que intentarían torcer sus palabras, que fingirían ser amigos, pero en realidad serían enemigos. Les advertía que no confiaran ciegamente, que no caminaran hacia el peligro sin reflexión, que no fueran fácilmente manipulados. La sabiduría significa entender la realidad de la naturaleza humana. No todos tienen buenas intenciones. No todos dicen la verdad. Hay quienes se disfrazan de ayudantes pero tienen motivos egoístas. Hay quienes dicen buscar la justicia pero están movidos por el orgullo y el poder. Los fariseos de la época de Jesús fueron un claro ejemplo de esto. Se vestían con las túnicas de los líderes religiosos, hablaban con las palabras de las Escrituras, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Buscaban atrapar a Jesús, retorcer sus palabras y encontrar cualquier excusa para condenarlo. Sin embargo, Jesús los veía a través de su fachada. Nunca cayó en sus trampas porque llevaba consigo la sabiduría del cielo. La Biblia está llena de advertencias contra el engaño. Proverbios nos dice que los necios creen todo lo que oyen, pero los sabios examinan las cosas con cuidado. Pablo advierte en sus cartas que Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Muchas personas han sido engañadas porque carecen de discernimiento. Siguen a líderes carismáticos que hablan elocuentemente, pero que los alejan de la verdad. Confían en quienes parecen amables, pero que más tarde revelan intenciones egoístas y dañinas. Jesús sabía que esto sucedería, por eso les ordenó a sus discípulos ser sabios. Pero la sabiduría por sí sola no es suficiente. Por eso Jesús también les dijo que fueran sencillos como palomas. Una paloma representa pureza, sinceridad y un corazón que permanece limpio. Algunos, al descubrir el mal que existe en el mundo, responden con amargura, se vuelven endurecidos, desconfiados de todos, reacios a confiar o a amar. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a ser fríos o cínicos. No les dijo que respondieran al engaño con engaño o que enfrentaran el mal con más maldad. Les pidió que permanecieran puros, que caminaran en rectitud, que mantuvieran sus corazones libres de corrupción. Una paloma no busca venganza, no trama ni manipula, se mueve con suavidad, llevando paz allá donde va. Jesús les estaba diciendo a sus seguidores que, aunque caminaran con sabiduría, nunca debían perder su inocencia. No debían volverse tan cautelosos que perdieran su compasión, ni tan perspicaces que dejaran de amar, ni tan conscientes del mal que permitieran que éste echara raíces en sus propios corazones. Ser sabio como serpientes y sencillo como palomas es vivir en la tensión entre la astucia y la sinceridad. Significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio.
Significa reconocer el engaño sin caer en la falsedad. Significa mantenerse firme en la verdad sin volverse arrogante. Jesús vivió este equilibrio perfectamente. Él conocía las maquinaciones de sus enemigos, sin embargo, no respondió con odio. Él entendía el corazón de los hombres, pero aún así los amaba. Enfrentó la traición, pero no permitió que el rencor se apoderara de él. El mundo está lleno tanto de lobos como de ovejas perdidas. Hay quienes buscan hacer daño y hay quienes simplemente no conocen la verdad. La sabiduría permite al creyente ver la diferencia, saber cuándo involucrarse y cuándo alejarse, mientras que la inocencia les permite amar, servir y extender gracia, incluso en un mundo que no siempre la devuelve. Este es el llamado de todo creyente: caminar en sabiduría sin perder la pureza, ver el mundo con claridad sin dejar que lo corrompa el corazón, ser tan astutos como serpientes y tan inocentes como palomas. La verdad nunca ha sido popular. Desde los primeros tiempos, los hombres la han rechazado, distorsionado y han intentado silenciar a aquellos que la proclaman. Los profetas de antaño fueron ridiculizados, golpeados e incluso asesinados por declarar la palabra de Dios. Jesús mismo, quien era la encarnación misma de la verdad, fue objeto de burlas, desprecio y crucifixión. Los apóstoles enfrentaron encarcelamientos, rechazos y sufrimientos, no porque hicieran el mal, sino porque se negaron a comprometer el mensaje que Dios les había dado. Defender la verdad tiene un precio. Siempre lo ha tenido. El mundo no ama la verdad porque ésta expone el pecado. La verdad ilumina la oscuridad, y aquellos que aman la oscuridad lucharán por mantenerla oculta. Cuando Jesús hablaba, las multitudes se maravillaban de su sabiduría, pero muchos también se enfurecían. Cuando enfrentó a los líderes religiosos, ellos tramaron en su contra. Cuando declaró que Él era el único camino hacia el Padre, muchos se alejaron. Podría haber suavizado su mensaje, cambiado sus palabras para hacerlo más aceptable, pero no lo hizo. Habló la verdad, incluso cuando ofendió. Hoy en día, muchos temen mantenerse firmes en la verdad porque temen el rechazo. Temen perder amistades, oportunidades, estatus o comodidad. La presión para conformarse es fuerte. El mundo exige que la verdad sea remodelada, que sea suavizada para ajustarse a las tendencias culturales, que se ajuste para que nadie se sienta incómodo. Pero la verdad no cambia para acomodar los sentimientos. La verdad no se dobla para ajustarse a las morales cambiantes de la sociedad. Lo que era verdad en los días de Jesús sigue siendo verdad hoy, y lo será por toda la eternidad. La Biblia advierte que en los últimos días las personas no soportarán la sana doctrina. Buscarán maestros que digan lo que quieren escuchar, que les digan que pueden vivir como les plazca y seguir siendo justos ante Dios. Rechazarán la corrección, despreciarán la reprensión y se burlarán de aquellos que se mantienen firmes en la justicia. Pero Dios no ha llamado a su pueblo a permanecer en silencio. No los ha llamado a mezclarse, a diluir su palabra, ni a buscar la aprobación del mundo. Los ha llamado a mantenerse firmes. Mantenerse firme significa hablar la verdad, incluso cuando no es popular. Significa negarse a comprometerse, incluso cuando haya un precio que pagar. Significa estar más preocupado por la aprobación de Dios que por la opinión de los hombres. Jesús dijo que aquel que se avergüence de Él y de sus palabras, Él se avergonzará de esa persona cuando regrese en gloria. Los que le pertenecen no pueden permitirse retroceder, no pueden quedarse callados cuando el mundo distorsiona la palabra de Dios. Siempre habrá oposición a la verdad. Noé predicó la justicia, pero el mundo lo ignoró hasta que ya fue demasiado tarde. Jeremías fue arrojado a un pozo por advertir a Israel de arrepentirse. Juan el Bautista fue decapitado por hablar en contra del pecado. Pablo fue encarcelado
golpeado y finalmente asesinado porque se negó a dejar de predicar el Evangelio. Ninguno de ellos comprometió su mensaje. Ninguno de ellos cambió sus palabras para evitar la ofensa. Hablaron lo que Dios les mandó, sin importar el costo. Jesús les había prometido a sus seguidores que enfrentarían persecución por mantenerse firmes en la verdad. Les dijo que serían odiados, ridiculizados y excluidos. Pero también les prometió que aquellos que perseveraran serían recompensados. La aprobación de los hombres es efímera. Los elogios del mundo son vacíos. Pero la recompensa por mantenerse firme en la verdad de Dios es eterna. Aquellos que defienden la verdad deben estar preparados para ser malinterpretados. Los llamarán intolerantes, insensibles o cerrados de mente. El mundo intentará silenciarlos, avergonzarlos o presionarlos para que cedan. Pero su llamado no es agradar al mundo, sino agradar a Dios. No deben permitir que el miedo los haga callar, ni que la oposición los haga vacilar. La verdad no se determina por cuántas personas la acepten, ni se debilita por el rechazo, permanece inmutable, firme, eterna. El compromiso puede traer una paz momentánea, pero lleva a la destrucción espiritual. El silencio puede evitar el conflicto, pero permite que la oscuridad se extienda sin control. Aquellos que aman a Dios deben amar la verdad, y aquellos que aman la verdad deben estar dispuestos a defenderla, incluso cuando cause ofensa. La compasión es un don de Dios, un reflejo de su propio corazón. Él está lleno de misericordia, es lento para la ira y rico en amor. Llama a su pueblo a cuidar a los quebrantados, a ayudar a los heridos, a amar a los que parecen imposibles de amar. Pero así como Dios es compasivo, también es sabio y llama a su pueblo a serlo también. La compasión que no está dirigida por Dios puede llevar al agotamiento, a la manipulación e incluso a habilitar el pecado. La verdadera compasión no solo consiste en sentir profundamente, sino en ser guiados por el Espíritu sobre cómo y cuándo actuar. Jesús se conmovió por compasión muchas veces. Vio a los enfermos y los sanó. Vio a los hambrientos y los alimentó. Vio a los perdidos y los llamó al arrepentimiento. Pero no sanó a todos los enfermos en Israel. No respondió a todas las solicitudes de la manera en que la gente esperaba. Cuando el joven rico vino a él, Jesús lo amó, pero no lo persiguió cuando se alejó. Cuando la multitud lo buscó después de que los alimentara, esperando más pan, no realizó otro milagro para satisfacerlos. Los apuntó hacia la verdad. La compasión de Jesús siempre estuvo dirigida por la voluntad del Padre. Hay un peligro al permitir que solo las emociones humanas guíen los actos de compasión. Los sentimientos son poderosos, pero no siempre sabios. Es posible dar tanto que uno se quede sin fuerzas y no tenga nada más que dar. Es posible tratar de ayudar a alguien solo para descubrir que se aprovechan de la bondad sin nunca cambiar. Es posible cargar con cargas que Dios nunca quiso que uno cargara. Por eso la compasión debe ser dirigida por Dios, porque solo Él ve el panorama completo. Hay momentos en los que Dios llama a su pueblo a intervenir, a dar, a servir, a sacrificarse. Pero también hay momentos en los que Él les llama a dar un paso atrás, a decir no, a permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba profundamente, pero no fue tras él cuando se fue. No trató de detenerlo de experimentar las dificultades de sus decisiones. Esperó. Confió en que Dios obraría en el corazón de su hijo. Y cuando el hijo finalmente volvió en sí, regresó a casa verdaderamente cambiado. Algunas personas se sienten atraídas por ayudar a los demás hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Se sienten culpables por decir no. Se vacían hasta quedarse sin fuerzas, pensando que así es como el amor debe ser.
Pero incluso Jesús tomó tiempo para descansar. Incluso Él se apartaba de las multitudes para orar y ser renovado. No estaba impulsado por las demandas de la gente. Era guiado por el Padre. Sabía cuándo dar y cuándo alejarse. También hay una diferencia entre ayudar y habilitar. Algunas personas no desean un cambio real. Buscan ayuda, pero no responsabilidad. Quieren ser rescatadas, pero no arrepentirse. Toman y toman, pero nunca crecen. Cuando la compasión no es dirigida por Dios, puede convertirse en un comportamiento habilitador, prolongando la lucha de alguien en lugar de permitirles enfrentar la realidad que traerá la transformación verdadera. Jesús ayudó a aquellos dispuestos a recibir la verdad, pero no forzó el cambio a aquellos que la rechazaron. Dios llama a su pueblo a ser generoso, pero también a ser sabio en la administración de lo que se le ha confiado. Les pide que amen, pero también que discernan. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Es un poder sanador, restaurador y de verdadera ayuda. Pero una compasión mal dirigida puede agotar, engañar y desviar de la obra verdadera que Dios quiere realizar. El acto más grande de compasión fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero incluso en eso, Él no impuso la salvación a nadie, sino que la ofreció libremente, y aquellos que eligieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben dejar que Dios guíe su compasión, dando donde Él los dirija, retrocediendo cuando Él lo pida y confiando en que su sabiduría es mayor que la comprensión humana. Dios llama a su pueblo a ser compasivo, pero también a ser sabio. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, sino un llamado divino, dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró la compasión perfecta, mostrando misericordia a los quebrantados sin jamás comprometer la verdad. Él sabía cuándo dar, cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo retirarse. No permitió que las demandas de las personas dictaran sus acciones. Permitió que la voluntad del Padre lo guiara. Cuando la compasión está dirigida por Dios, conduce a la verdadera restauración y sanación. Fortalece en lugar de agotar, levanta en lugar de habilitar conductas destructivas y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión está movida únicamente por la emoción humana, puede llevar al agotamiento, la manipulación y a prioridades equivocadas. Hay un momento para ayudar y un momento para soltar. Hay un momento para dar y un momento para esperar. Hay un momento para hablar y un momento para guardar silencio. Dios no llama a su pueblo a cargar con cargas que Él nunca les ha puesto. Los llama a confiar en Él, a buscar su sabiduría y a permitir que Él dirija su amor y cuidado hacia los demás. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, tiene poder. Trae un cambio real, un impacto duradero y una significancia eterna. Su pueblo está llamado a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a confiar en que sus caminos son más altos que los propios.